El paso de profano a masón, 4 premisas necesarias para traspasar las puertas del templo. Saludos. Antes de abordar el tema, es necesario aclarar en qué sentido utilizaremos algunas palabras para evitar confusiones. La palabra profano en masonería tiene el significado de no estar iniciado. La palabra está compuesta de 2 vocablos latinos, pro y fanum, que literalmente significan ante o fuera del templo. En un himno a Orfeo en los misterios de Eleusis, que eran ritos religiosos secretos de la antigua Grecia, nos encontramos con esta frase. Cito: me refiero a aquellos a quienes es lícito, pero dejad que las puertas se cierren contra el profano. Fin de la cita. Visto así, lo entendemos como lo que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular. Otra palabra de nuestro interés es premisa. Este vocablo se refiere a una afirmación o idea que sirve de base o punto de partida para un argumento, razonamiento o conclusión. Es la proposición que se asume como verdadera para construir un argumento lógico. También puede referirse a un supuesto, hipótesis o principio en el que se basa un razonamiento o idea. En el contexto de la lógica formal, especialmente en los silogismos, las premisas son partes constitutivas del silogismo consistentes en 2 juicios que se establecen con anterioridad a un tercer juicio que se deduce de ellas, o sea, son las proposiciones que preceden a la conclusión y de las cuales se deriva lógicamente. Vamos ahora a nuestro tema. En masonería no hay dogmas, aunque sí 4 premisas que todo miembro de la orden debe sustentar: creer en un ser supremo, en la inmortalidad del alma, ser libre y de buenas costumbres. Estas 4 premisas se transforman en el decurso de la vida del masón, desde que toca puertas y es profano, hasta alcanzar el sublime grado de maestro masón. Estas premisas son los 4 senderos por los que aquilata su existencia y busca alcanzar la maestría que lo forma como un verdadero masón. Como profano, es interrogado por los maestros del taller con el fin de observar si cumple con estos requisitos. Repito, si cree en la existencia de un ser supremo, en la inmortalidad del alma, que sea libre y de buenas costumbres. Estas premisas, que escuetamente se ven simples, guardan una complejidad que el profano y luego el hermano masón va profundizando y comprendiendo en la medida que su blanco mandil se pinta con símbolos que representan el tránsito hacia grados de conocimiento que figuran profundidad en la construcción de sí, o sea, de conciencia. El profano, cuando toca las puertas del templo antes de ingresar, es retejado por los maestros masones de la logia, con una serie de preguntas que buscan conocer si el aspirante cree en un ser supremo, en la inmortalidad del alma, si es libre y de buenas costumbres. Por supuesto, comprobando que es tierra fértil donde el futuro neófito podrá crecer en la masonería. Y cuando logra ingresar en tenida, se le inquiere al maestro experto que acompaña al profano el porqué de su presencia en nuestro consagrado lugar de trabajo, y el maestro responde: porque es libre y de buenas costumbres. Tan solo eso es exigible para ingresar a la orden. Veamos brevemente cada una de estas premisas que, como señalamos supra, guardan una complejidad que abordamos cada vez con mayor profundidad en la medida en que avanzamos hacia el sublime grado de maestro masón. Creer en un ser supremo. El masón es un libre pensador y esa libertad no lo ata a religión, aunque practique alguna de ellas. Tampoco a creencias o corrientes filosóficas, lo que no es impedimento para que estudie las múltiples escuelas de pensamiento que abordan el tema. El masón puede ser deísta, o sea, que
que admite mediante el raciocinio y la experiencia la existencia de Dios como creador del mundo natural. Los deístas creen en Dios, pero no en las prácticas y los dogmas religiosos. El deísmo reconoce que Dios ha creado el universo, aunque no cree en su intervención posterior para orquestar su destino. Otros masones pueden ser teístas, o sea, que creen en Dios y este ser supremo crea el universo y se involucra en su conservación. E incluso puede ser panteísta, o sea, la identificación del mundo con Dios o de Dios con el mundo, como se prefiera, de tal modo que forman una única realidad, no aceptando, pues, ninguna situación trascendente ni personal, dando lugar a una interpretación monista de la realidad. En el panteísmo es importante destacar, por ejemplo, que individuos como Baruch Spinoza, quien fue un filósofo holandés del siglo XVII, de origen lusitano judío, y se especula que Spinoza se inició en la masonería en una logia de Ámsterdam, donde se enseñaba la filosofía de Francisco Bacon y de otros notables filósofos francmasónicos. Un punto importante de su trabajo fue el orden geométrico del universo, acreditada en su expresión. Casi todos quieren hacer pasar sus invenciones por palabra de Dios y que no pretenden otra cosa que, so pretexto de religión, forzar a los demás a que piensen como ellos. En general, no son pocos los filósofos que han abordado el tema del creador y de la creación. Han desarrollado tesis metafísicas, comprendida esta como la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras, teológicas, como la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él, ontológicas, como parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Los masones, bajo nuestra premisa de ser hombres de libre pensamiento, estudiamos las diferentes posiciones, asumimos lo que nuestro albedrío considere pertinente para la construcción de nuestro templo interior de virtudes y contribuye con la regeneración del mundo sobre la base de la gran obra de armonía, paz y progreso que provee la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por lo tanto, la masonería ha resuelto el problema de las interpretaciones con la proposición del gran arquitecto del universo. Y, para finalizar este punto, nos remitimos al pensador francmasónico Albert Gallatin Mackay, quien describe la expresión gran arquitecto del universo en su enciclopedia de la francmasonería como el título aplicado en el lenguaje técnico de la francmasonería a la deidad. Es conveniente que una sociedad fundada en los principios de la arquitectura, que simboliza los términos de esa ciencia a los fines morales, y cuyos miembros profesan ser arquitectos del templo espiritual, deberán considerar el ser divino bajo cuyas leyes sacrosantas se encuentran construyendo ese edificio, como su maestro constructor o gran arquitecto. De este punto se desprende la inmortalidad del alma. Es importante destacar que utilizaremos indistintamente la expresión alma y espíritu, teniendo presente que en la antigüedad diferenciaban el alma o psique del espíritu o nous. Pero no vamos a entrar en este campo, que es propio de estudios avanzados ya en los grados masónicos. En masonería, la inmortalidad del alma se considera una realidad fundamental, no simplemente una creencia, sino un hecho natural. Se ve como una expresión de la conexión intrínseca del alma con lo divino y su potencial para trascender la muerte física. La masonería enfatiza que el alma, al provenir de Dios, está destinada a regresar a él y cada masón debe buscar la transformación personal para alcanzar la plenitud de esa conexión. A través de la iniciación y el trabajo masónico se busca la transformación personal, permitiendo que el alma alcance su pleno potencial por la vía de la construcción del templo individual de virtudes y el trabajo en la logia de San Juan y regrese a su origen divino. En cada grado de la masonería azul se profundiza en este sentido, partiendo del conocimiento de sí mismo, pasando por el estudio de las columnas de la ciencia y la virtud,
hasta llegar al encuentro con el maestro interior que te guiará por el sendero iniciático. Esa transformación se exterioriza en el cambio de mandil que debería ser consecuencia de un cambio en la conciencia del individuo. Ser libre es un tema complejo por las aristas que contempla, pero que trataremos de exponerlo de manera simple y sucinta. En masonería, la libertad se entiende como un estado de independencia esencialmente mental, donde cada individuo es responsable de sus propias acciones y decisiones, libre de dogmas y prejuicios. Estos dos puntos son fundamentales porque los dogmas y los prejuicios son productos de la ignorancia que es fuente de la mayoría de los males individuales y colectivos. Ser libre implica la capacidad de pensar por uno mismo y actuar según la propia conciencia, buscando la verdad y el progreso personal y colectivo. En la orden se promueve la libertad de pensamiento y de conciencia, permitiendo a cada individuo adoptar sus propias creencias y opiniones sin imposiciones externas. Formar al masón sobre la base de la reflexión crítica y el cuestionamiento, no aceptando ideas como afirmaciones de fe, sino a examinarlas y formar sus propias conclusiones. En la logia y en la de San Juan, el francmasón tiene el derecho a expresar sus ideas y creencias, siempre respetando la libertad de los demás y evitando la imposición de dogmas. En la orden se procura que cada querido hermano sea capaz de actuar de acuerdo con sus principios y convicciones, contribuyendo al progreso de la sociedad, sobre la base de la rectitud y el equilibrio, con los símbolos de la masonería que coadyuvan en la construcción ético-moral individual que se grafica como el templo individual de virtudes. Este último párrafo nos conduce a la premisa de las buenas costumbres. Aquilatar la conducta consciente del masón sobre la base del edificio ético-moral para que en su actuar en la logia de San Juan, elevando templos a la virtud y cavando calabozos a los vicios y desviaciones sociales, por ejemplo, el oropel que alimenta vanidades. Principios morales y éticos que guían la vida de un masón, tanto dentro como fuera de la logia, se centran en la práctica de virtudes como la integridad, la amistad, el respeto, la caridad y la tolerancia. Ser hombre libre y de buenas costumbres es un requisito fundamental para ingresar a la masonería, como lo expresa el maestro experto que conduce al profano, implicando una conducta moralmente recta, honesta y respetuosa de las leyes y la patria. En la medida en que avanza en la masonería simbólica, aquilata valores como la tolerancia, o sea, aceptar las diferencias individuales y evitar los prejuicios. En nuestra sociedad moderna y variopinta, combatir los prejuicios sociales es un tema primordial, ya que estos son actitudes o creencias negativas preconcebidas que se tienen hacia individuos o grupos, a menudo basados en estereotipos y sin una base real. Estos juicios pueden afectar las relaciones interpersonales y la forma en que se percibe y trata a las personas. Como estos, aquilatar principios como amar al prójimo, el respeto a los demás, ser tolerante, hacer el bien mediante la filantropía en sentido amplio, respetar la libertad de pensamiento y la autonomía moral de cada individuo, actuar con imparcialidad, equidad y rectitud en todas las circunstancias, mantener la coherencia entre los principios morales y las acciones, siendo honesto y sincero en todas las relaciones, ejercer el autocontrol y evitar los excesos en todas las áreas de la vida, enfrentar las dificultades con valentía y perseverancia, manteniendo la serenidad y la determinación. La práctica de estas buenas costumbres no solo busca la mejora personal del masón, sino también contribuir al progreso moral de la sociedad. Sobre estas 4 premisas, la mayoría de las logias en el mundo evalúan a los profanos y valoran su incorporación a la orden. Y sobre estas 4 premisas se construye el templo ético moral individual que coadyuva tanto en su tránsito de retorno al gran arquitecto del universo como su contribución de una sociedad más armónica y justa. La masonería no finaliza en los grados simbólicos y sí oferta al iniciado, por la vía de los distintos ritos en los grados filosóficos, cada uno con sus propias características y énfasis,
pero todos comparten la finalidad de promover el desarrollo personal y la mejora de la humanidad. Es cuanto, salud, fuerza y unión.